Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Mónica Leiva Córdoba, artista contemporánea, poeta, cofundadora del bar Pare de Sufrir y de Maison Té, una marca de mezcal tradicional. Con Mónica hablamos de su trayectoria, cómo llegó al mundo del arte, su filosofía de ser autodidacta en cada uno de sus proyectos, siempre siguiendo su visión. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Mónica. Aquí vamos, c'est parti. Hola Mónica, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y muy honrada de estar aquí. Ah, qué padre. ¿Te gustaría presentarte para que la gente que no te conocen te conozca? Bueno, pues yo me llamo Mónica Esmeralda. Es algo que se burlan de mí porque mucha gente no sabe que yo me llamo Esmeralda, pero soy Mónica Esmeralda Leiva Córdoba y pues soy tapatía, nací aquí en Guadalajara y tengo muchos intereses y me dedico a muchas cosas aquí en mi ciudad. Sí, súper multitask. Sí. Entonces vamos a empezar con tu infancia. ¿Cómo era niña Mónica Esmeralda? Ay, pues no sé, yo creo que eso está bien padre de cómo cada persona nos narramos o cómo nos recordamos, hasta los días cambian, ¿no? Así, no sé, en cierta etapa de tu vida te puedes recordar de cierta forma y narrar de cierta forma. Yo ahorita no, como siempre, tengo unos años anhelando y recordándome de chica, pues mucho en mi colonia, ¿no? Yo crecí en una colonia aquí de clase media que se llama Jardines de la Cruz. Uh-huh. Y en mi calle vivía mi abuelita y mi tía, que nunca se casó mi tía, en la esquina de mi casa. O sea, yo vivía en una esquina, ellas en la otra, y a media calle vivía el otro hermano de mi papá y sus 2 hijas y su esposa. Entonces, digamos que la familia paterna vivía en una sola calle. Todos son inmigrantes de Sonora, del norte de México. Entonces, pues yo podía ir por la calle a jugar desde chica, ¿no? No sé, 6, 7 años ya mi hermano y yo hacíamos vida de calle y aunque mi mamá estaba muy atenta y las mamás te estaban checando, pues tú podías jugar en la calle y vivir las inclemencias desde el asfalto, o sea, caerte, hasta pues ser muy buleado, ¿no? Y tener problemas con la vecina y jugábamos. Y todavía me gustaría jugar un juego que jugábamos mucho que es Changay, le decíamos. Entonces aventabas un palo, partías un palo de escoba viejo así que ya no servía la escoba. Entonces es un palo largo y 2 chicos. Entonces ponías dos pedazos de alguna construcción, pones 2 ladrillos y en los ladrillos pones uno de los palos pequeños y con el grande lo apalancas y lo avientas, ¿no? Entonces lo aventabas y qué tan lejos llegara, pues tu oponente lo contaba o tú lo contabas, o sea, se cuenta que le hacías 1, lo ibas contando y así ibas ganando puntos. La verdad es que no lo recuerdo al 100, por eso es que me gustaría volverlo a jugar. Y yo creo ahora a mi edad y en esta época que quizás para mí era un sentido de mucha libertad, o esa libertad que yo sentía estando tan chica en la calle jugando changay y lo rudo que era pues el palo y que te lo avienten y la pelea, a ver quién tenía los puntos, quién no, mi hermano ahí metido y las vecinas. Entonces cuando me enfadaba de jugar podía ir caminando a casa de mi abuela y mi tía. Entonces pues también crecí con ellas y sus historias, hasta no sé, mi tía murió cuando yo tenía como 28 años. Entonces mi tía nunca se quiso casar y su narrativa siempre estaba en contra de los hombres y que olían mal y que los hombres no sé qué, y ella a sí misma llamándose señorita, ¿no? Y por favor no me ofendas porque mucho me ha costado y muy norteña. Entonces pues no sé, como que esa infancia fue muy importante para mí, me marcó las figuras maternas o de mujeres con las que estuve rodeada. Mi mamá también tenía una vecina que vivía al lado de casa de mi abuela, que tenía 2 hijas. Y entonces siempre estábamos con la doctora Marta, con mi mamá, con sus hijas, con mi tía, con mi abuela. Entonces era como siempre estar rodeado de mujeres fuertes que a su vez también tenían cierto discurso como anti-hombres, ¿no? Así había una revanchina ahí como de, yo creo también esta parte de ellas, estas mujeres que les tocó conservarse en casa, quedarse en casa y asumir este rol
De mamá. De mamá. De esposa. De esposa, que espera al esposo, que a veces sí le habla por teléfono y a veces no para decirle dónde está, que en general incurre en amoríos en el trabajo y que esto hace que ellas se molesten mucho, incluso tener otras familias, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma siempre, bueno, al menos mi mamá lo enfrentaba ahí con su amiga en burla y se burlaban de los señores y jajaja y les ponían apodos. Mi tía que olían mal, entonces de una forma u otra, pues sí, cuando llegué a mi tierna juventud de 19 o 20, pues yo ya era muy así como, muy machina, ¿no? O sea, como que muy impuesta, como, ay, los hombres qué, y con mi hermano peleaba y tenía cierta actitud como autodefensiva, así de, nah, quítense, y era así como media Toña Machetes, como me decía mi papá. ¿Y cómo entonces pasaste tu infancia con tus papás, con tu hermano, perdón? ¿Y cómo la pasaste entonces con tu hermano? Bueno, mi hermano y yo nos peleábamos un montón. Yo me acuerdo que a veces me mandaban a la tienda a la vuelta y él estaba cotorreando con unos vecinos. No, hombre, es que la calle pues éramos muchos vecinos, vecinas. Y por años, pues luego nos mezclábamos yo a veces me llevaba con unas, él con otros y así. Entonces, durante esa época, no sé, a mí me gustaba mucho andar en overol. ¿Qué es? Overol es así como un mono. Ah, sí. Ok, overall, sí. Entonces, mis tías de Los Ángeles, ¿no? Luego te traían ropa, ¿no? Así como tus primeros Nikes y así. Cosas que aquí no teníamos acceso y mi familia tampoco era de estas familias mexicanas o tapatías que iban a Estados Unidos a hacer la compra, ¿no? Para nada. Entonces, mis tías traían muchos, y yo tenía una gran colección de overoles porque me gustaban y sabían que me gustaban. Entonces, tenía uno en particular que era negro, así largo, y tenía el cabello así como de cazuelita, como Chicoche, okay. Que era un cantante de los 80s. Y entonces me iba a las tortillas y me acuerdo que mi hermano me gritaba así de frente, ¡Chicoche! ¡Chicoche! Y empezaba a cantar con sus amigos de Kenchon. Y yo, ¡ah! ¿No? Y regresaba súper enojada a mi casa, así de, Rubén me dijo Chicoche. Entonces, pues, no sé, o sea, como siempre hemos estado muy cercanos y en esa época, pues sí, teníamos más rencillas infantiles, juveniles. Pero no sé, o sea, estuvo bien, ha estado muy chido tener un hermano. Sí, son buenos recuerdos. ¿Y cómo era? ¿Como tú más como tímida o extrovertida? ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas niña? Híjole, pues la verdad es que siempre he sido muy sensible, o sea, siempre he sido así como la romántica del grupo, así muy, no sé, como, por ejemplo, me acuerdo que una vez queríamos concursar, ¿no? Esta época de Timbiriche, Parchís, que querías concursar de niño en programas en la tele, así el radio, televisión local, y yo escribía ya los versos de las letras de nuestras canciones como grupo, y como siempre, como en esta parte más, que en primaria, pues en lugar de estudiar cocina o corte o taquimecanografía, pues estudiaba decoración, cosas con las manos, como siempre muy enfocada a estas partes más emocionales, emotivas, pero pues no sé, como que sí siempre he sido así sensiblona, como en ese plan, aunque era muy machetera de pelear, pero siempre así como muy... ¿Y entonces siempre te gustó escribir? Sí, yo creo que sí, fíjate que ahorita que lo pienso, sí, en la secundaria ya escribí algún poema y que fue descartado. Lo que pasa es que todos yo pienso que conforme crecemos hay muchas cosas que nos van descartando, ¿no? Nuestros propios gustos y ya sea que tú piensas que no tienes ciertas habilidades o piensas que no eres lo suficientemente talentoso y en realidad pues son conceptos que con los años te das cuenta que ni existen, ¿no? Así el otro día estaba viendo en YouTube un canal que me gusta de un español que se llama Rayitox. Okay. Y es muy del arte contemporáneo y hace debates. Y hablaban sobre el talento, ¿no? O sea, como, bueno, un artista tiene talento, o sea, como había un debate entre el talento y como esta parte de hacer un nombre, ¿no? O sea, algo así era el debate. Y entonces decía uno de los ponentes, que es el que más me gusta escuchar, ¿no? Sus puntos de vista, que había estudios de gente en Londres, investigadores, que habían este concepto de talento como algo que no existe, ¿no? O sea, tú no naces dibujando, no naces cantando, o si naces no es un talento, no en este concepto que te han hecho creer,
sino como en estas posibilidades de desarrollar algo y ser libre en algo, y eso creo que libera mucho también estas cargas de te tienes que dedicar a eso porque eres muy talentoso para eso, o de pensar que no puedes hacer lo otro porque careces del talento. Ok, es mucho de creencias entonces, ¿no? Pues sí, no, pero sí te van limitando. Sí, pero de creencias, si te la crees, siempre tus papás dicen, no, eres súper talentoso y cosas así. Pues te la crees, tengo talento, entonces lo puedo hacer. Pero si al revés, la gente siempre te dicen que no, pues no es válido. Sí, o en la escuela tú piensas que eres muy talentoso con matemáticas y luego ¡prum!, te empiezan a tronar. Y entonces ya está la desmotivación cuando en realidad ese talento pues no existe. Es pura... Creo que gente tiene habilidades que son más lógicos. Y depende mucho de cómo te enseñan, porque todo el mundo está inteligente, pero todo el mundo piensa que tenemos que aprender de solo una manera. Y cuando sabemos ahorita que las matemáticas, obviamente la manera de escuela es una manera, pero hay mucho más. Y podemos ver cambios de gente que estaban malos, entre comillas, en matemáticas y cambian de maestro y ahorita son más inteligentes, los más lógicos del mundo. Solo tienen una lógica que funciona de manera distinta. Exacto, como que tiene que ver más con tu manera de entenderte en el mundo y para qué puedes tú resonar de una manera más simple, o cómo tu estructura mental te ayuda, como tú dices, a crecer y desarrollarte en ciertos lugares. Pero si solo lo ponemos en el talento, incluso este hombre que estaba oyendo lo ponía en un rollo de que era hasta bíblico, ¿no? Como era hasta una imposición media que estaba en la Biblia de para lo que Dios te dijo que viniste, y pues... Viniste a la tierra para hacer eso. Híjole, sí, y no estoy en contra de quien pueda creerlo de esa forma mientras le haga bien y se desarrolle en este lugar, pero sí de esto que hablamos de someternos a estas imposiciones que sí podemos, yo en mi caso puedo ver que en algunos momentos sí me frenaron muchísimo a seguir un instinto y a poderme desarrollar dentro de algo de una forma mucho más libre y asertiva, ¿no? Sí, de tu manera de hacer las cosas como tú la creías. ¿Y cómo fue entonces después tu adolescencia? ¿Cómo era la Mónica adolescente? Pues yo siempre he sido amiguera, pues, o sea, siempre he tenido amigas y estas mujeres que me acompañan y vamos, entonces la verdad me la pasé muy bien, finales de secundaria, prepa, siempre con amigas y que recuerdo, porque a veces ya no nos vemos mucho, pero no, hombre, pues éramos ¿Hicieron todo juntas? Un bolonón de amigas, entonces aparte de estudiar la prepa y pues llevarlos como yo estudié una prepa abierta de diseño, y ahí también estudiaba arte, historia del arte, estudiaba radio, cosas creativas, porque pues ya... ¿Desde la prepa? Sí, desde la prepa. Súper bien. Sí, era una prepa técnica. Pero entonces, qué padre. sí estaba chido. Pero yo tenía a mis amigas una parte ahí y otras fuera de la escuela, entonces no, pues cada fin de semana y bien fiesteras y todas muy particulares, ¿no? Mujeres muy fuertes, divertidas, que también muy fuera de los cánones. ¿Cómo? Por ejemplo. Pues no sé, o sea, amigas mías que ya teníamos todas intereses así como nos gustaba pensar en las minorías, en los grupos indígenas. Ya muy jóvenes buscábamos trabajar así como en ONGs, cuestiones que tenían que ver con... Tengo una amiga que estudió, por ejemplo, servicio social, trabajaba con las comunidades indígenas de la Sierra de Manatlán. Yo también en la prepa, que no salía en listas para estudiar... Cuando acabé la prepa, yo quería estudiar leyes, pero como tenía 19 años, no salía en listas, entonces me metí a trabajar a Cedesol. Mi papá trabajaba en Cedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí era capturista de datos y luego era recepcionista, porque veía llegar a los huicholes con su traje tradicional y a comunidades nahuas y mucha gente que iba a la Cedesol en busca de apoyos para sus problemáticas que tenían. Y la Cedesol venía de un programa social que se llama Solidaridad aquí en México, del salinismo, que pues también tiene como unos recuerdos fuertes como de esa época, ¿no? Aquí a nivel político, pero tenían ya todo como especie de capital simbólico, o tenían ya estructuras hechas en campo con estas comunidades y con
grupos sociales marginados de al menos aquí de Guadalajara. Pues la CEDSOL federal abarcaba todo. Entonces, pues yo me salí de estar capturando datos y quería ayudarlos, así de, ay, la recepcionista estaba comiendo, se tomaban, como trabajaban muchas horas, se tomaban unas horas, y salía yo y pues entonces me volvía loca con los huicholes y viéndoles las pulseras y haciéndoles preguntas, hasta que una vez el delegado se dio cuenta y me pidió que si quería ser yo la recepcionista porque me veía muy interesada por atender a toda la gente que tenía esta necesidad de ser escuchada o a los problemas que tenían. Uh-huh. Entonces, pues ahí me clavé muchísimo, fui hasta su secretaria y hasta que pude estar en grupos, en una parte en campo de la CEDSOL y pues ya trabajaba en la Sierra Manantlán. ¿Pero qué hacían, por ejemplo, en la parte del campo? Pues, por ejemplo, son programas sociales que no sé ahora cómo sean, yo creo que todavía existe esta instancia del gobierno, pero está estructurada obviamente como desde la parte económica en partidas presupuestales, que era lo que más trabajaba mi papá, esta área más matemática cuadrada, pero en campo tú tenías que hacer y establecer necesidades, ir a hacer evaluaciones para ver de qué forma ya entraban los que sí eran más promotores específicos para la aplicación de los programas. Uh-huh. Entonces yo como novata pues me mandaban a campo, por ejemplo vivía en la Sierra Manantlán y trabajaba de la mano con un indígena nahua de la zona, que se llama Cirilo. Hace años que le perdí la pista, pero pues vivía con ellos y entonces yo iba y me capacitaron de cierta forma, iba con Cirilo y recorríamos mini rancherías haciendo preguntas, viendo cuántas familias eran. No es tanto un censo, sino como una especie como taller, como a través de talleres, uh-huh, para definir entre todos qué apoyo podría pedirse a partir de las necesidades que ellos sentían a la CEDSOL. Y entonces ya después de todos los resultados de estos talleres que se hacían en la sierra, pues ya la CEDSOL ya empezaban estos promotores ya a buscar de qué forma daban los apoyos y de qué forma ya se llenaban estos formatos más técnicos y se pedía el apoyo a México y bla, bla, bla. Súper bien. ¿No? Eso es una súper buena como primera experiencia. Yo lo disfruté muchísimo. O sea, desde mis momentos en la vida que más feliz he sido. ¿Y cuánto tiempo lo hiciste? Poco tiempo. A lo mejor 6 meses y luego ya me tocaba entrar a clases y me decidí por estudiar y cambié de carrera y me fui a hacer ya la universidad. O sea, como uh-huh, en esa época ya tenía yo que decidir si quería seguir estudiando o si quería seguir ahí. Entonces me metí a estudiar ITESO Comunicación. ¿Y por qué no ley? ¿Por qué querías ley al principio? Pues porque te digo que siempre he sido sensiblona, entonces era así como de las injusticias en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y quiero ser abogada. Pero ya que trabajé en CEDSOL me di cuenta de los aparatos o de las instancias que rigen las leyes y las interpretaciones que hay que tener como un abogado en México, una abogada. Uh-huh. Y no sé, preferí abordar la vida desde un mundo creativo y me polaricé y me fui a la comunicación. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Pues es que no había artes, fíjate, entonces yo no, o sea, sí había carrera de artes, pero no sé, o sea, porque yo no me sentía artista, no me sentía que tenía las herramientas para ser una buena artista, porque no sabía dibujar, no sabía estas partes más técnicas. Es algo que siempre te gustó, pero para ver, ¿y nunca lo intentaste o lo intentaste de hacer arte antes? Uh-huh. Pero... Sí, mira, pintaba desde chica. Mi mamá me llevaba a clases de pintura porque yo se lo pedí, no sé a qué edad, a lo mejor con 9, 10 años, 11, uh-huh, quizás más grande, 11, 12. Ya tomaba clases de pintura, trataba de dibujar. Y ahí me di cuenta pues que no tenía estos talentos, ¿no? Así como... Y que sí sabía pintar y pintaba porque tenía mucho tiempo yendo los sábados a pintura. Pero... pues es esto de que te hablaba de qué significa ser talentoso y pues en un régimen, en una especie de consenso del talento, pues yo no lo tenía, uh-huh, según yo. Entonces, y según quizás un consenso. Entonces por eso dije, no, pues es que no, para artes no soy talentosa, no sé dibujar, no soy muy buena escribiendo, porque así como siempre he sido media cantinfladona para hablar, para estructurar mi mente.
Entonces, pero sí soy buena con la gente, me gusta mucho convivir, me gusta mucho, me interesa, ¿no? Me interesa mi entorno político, social, y creo que puedo estar en este lugar como una universidad como el ITESO, con los jesuitas, con su visión, y poderme acercar a lo que me interesa, logrando como este mix, yo creo también intuitivo de esta parte social que te insisto y esta parte de profesión. Okay. Y ya, pues, entré a estudiar al ITESO, comunicación. ¿Y qué tal? Y bien chido, seguí vinculada a la sierra. Durante como un año todavía tenía un novio que era arquitecto y trabajaba allá haciendo casas de lodo y arena, ¿no? Que decían con unos bloques de tierra compactada y así. Entonces todavía iba a la sierra, venía y todavía hacía muchas cosas allá que me seguí vinculada un tiempo. Y ya, pues en la universidad, pues también me la pasé bien chido. Pues el ITESO es un lugar muy bonito y mis compañeros también muy queridos y pues nos divertimos un montón. Y aprendí un chorro y trabajaba. Mientras estudiaba, trabajaba. ¿Qué trabajaba? Siempre he sido una workahólica. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en COPLADE, otra instancia del gobierno, y luego trabajaba en la misma universidad. Luego me fui de intercambio a la Ibero, a la Ciudad de México, unos meses, ¿no? 6 meses nada más porque no me alcanzó el dinero. Está bien. Y luego me quedé trabajando mi último año en la universidad. Estudiaba y trabajaba ahí mismo para el ITESO. ¿Y te gustó entonces la parte de comunicación, de organizar, de crear, etcétera? Sí, yo me poné mucho al principio en la parte de producción, más que en la parte creativa, entonces pues siempre he sido así como muy de multitask, entonces podía llevar muchas cosas al mismo tiempo y luego ya tenía toda la experiencia laboral desde muy chica para llevar formatos, archivos y todo ese tipo de cosas que pues ya sabía. Y en la universidad hicimos una cosa que se llamaba, acompañé pues a hacer este área de video. Okay. Entonces hacíamos hacíamos programas de tele, por ejemplo una serie que se llama MOA, que eso fue allá cuando salí, pero todo un equipo de los mismos estudiantes que nos habíamos formado ahí, empezamos a hacer series, programas de tele, entrevistar artistas, muy llevado a lo social también, jóvenes, problemáticas de gente muy joven, ¿no? Como tipo documentales. Súper bien. Sí, ya desde la escuela ya estábamos vinculados muy a nuestra área audiovisual de hacer videos y muy vinculados a esta parte social. ¿Y dónde se publicaban los videos? Esa es muy buena pregunta. No me acuerdo si tenía un acuerdo a la universidad. Puede ser que tuviera con... Híjole, no sé si estaban por C7, si en la tele local sí me acuerdo que una de nuestras... No todos nuestros videos, ¿no? Muchos de los videos pues obviamente son ejercicios y otras para el interno en la universidad pues si haces tus presentaciones y todo. Pero ya esta serie de televisión que se llamó MOA, creo que sí salió en el 7. Ah, súper bien. Sí, y otros programas que hacíamos en la universidad y ya la universidad tiene presupuesto. Para eso va. ¿Y entonces te graduaste de la comunicación? Me gradué de la comunicación y como hacía cine, trabajé en una película de un mexicano que se llama Beto Gómez de aquí de Guadalajara y la universidad nos apoyó a mí y a otra amiga mía, otras 2 amigas, para que nos fuéramos a España a acabar esa película, así recién acabando. Entonces eso lo hiciste justo después de graduarte. ¿Y qué hacían en esta película? Yo era la continuista. ¿Qué hace una continuista en una película? No lo sé, solo lo hice una vez. ¿Pero qué es eso? Tienes que tomar unas Polaroid y checar cuadro por cuadro junto con el guión y el storyboard, que estén sobre todo respetándose los ejes, porque una película no se filma, ¿no? No se filma en consecuencia de la edición o del guión, sino en consecuencia de las locaciones y de un montón de decisiones que tiene que tomar la producción y que ese plan se hace pensando en todo esto. Entonces, puedes regresar en el tiempo de una película y cuando a veces cómo te quedaste vestido, y detalles del peinado de alguien, ¿no? Esa es la continuidad. Okay. Que luego sí se pierde y que es lo divertido, ¿no? Si has visto que hacen así como apareció de este lado y salió del otro lado de un cuarto o algo así. Ah, ok, súper bien. Ay, sí, me divertí. ¿Y cómo la pasaste entonces en España? Bien, pues fuimos a tratar de acabar la película, pero sí, pues el director no tenía presupuesto, entonces mi amiga y yo nos la pasamos viviendo en un chorro de
depas y casas que nos prestaban los españoles, muy buena onda, la verdad. Y cuando él ya pudo conseguir el presupuesto con una coproducción en España, que lo apoyó, pues ya la terminamos, nada más faltaban como 3 días de rodaje. Pero yo ya me quedé allá, ya nos quedamos. ¿Cuánto tiempo? Pues poco, como 1 año, pero no en España. Nos fuimos a vivir a Londres, mi amiga y yo, Sofi, porque allá tenía ella otras amigas, y así conseguimos poder trabajar y dónde vivir, y también otros compañeros míos del ITESO que se habían ido acabando la carrera, y pues fuimos esos típicos grupos de jóvenes en los 2000 que teníamos 2 o 3 trabajos y vivíamos en Londres de una forma así muy miserable. Pero juntos. Pero pues sí, juntos. Y bueno, yo vivía con mi amiga y mis otros amigos vivían en otros depas y nos la pasábamos trabajábamos muy duro, pero sí, pues conocíamos, vivíamos en Londres de esa época y pues sí, son aprendizajes que te sirven un chorro, ¿no? ¿Y qué tal entonces? ¿Cómo lo pensaste? Trabajar mucho, de estar en Londres, de estar sin tu familia, en la idioma pues que no es tu nativa. Mira, me di cuenta del idioma que no tengo el talento de aprender el inglés. No existe, dijimos. O sea, me cuesta muchísimo, me costaba, quizás ahora ya voy a abrir mi mente más, pero sí, yo siempre he sido y fui, ya no tanto, pero cuando estaba morra, pues sí era medio anti-yankee. Entonces iba, no sé, a grupos como de aprender el calendario azteca y andaba descalza y en guaraches y así. Entonces también tenía por vocación no ir a Estados Unidos y no... Entonces yo conocí Estados Unidos después de que regresé de Londres. O sea, yo nunca había ido a Estados Unidos hasta que pues ya fui como a los 32 años, fui por primera vez. Okay. Entonces sí, allá estudiaba inglés, pero pues no. Aprendí poco, pero sí me gusta mucho el acento inglés y lo comprendo más que a veces algunos acentos gringos. Me la pasaba en el Tate Modern, todo así consumiendo arte contemporáneo, pero sí a grados de que me enfermé. O sea, iba todos los martes y recorría todas las salas y veía Fluxus y veía la historia del arte contemporáneo que acababa en el gran vidrio de Duchamp, sin ni siquiera saber sobre la historia del arte contemporáneo, ¿no? O sea, sí era una gran pasión, así como me movía muchísimo. Para mí efervescía de una manera muy fuerte el arte contemporáneo ya desde la universidad, ya lo consumía mucho, ya iba a Expo Arte, que era también una feria de arte contemporáneo. Entonces en Londres pues sí fue ir los martes y estudiar, y estudié ya unos meses, nada más como 3 o 4 meses, estudié arte textil, estudié bordado textil. ¿En Londres? En Londres. Ah, súper bien. Me pude pagar en una escuela de estas de Covent Garden, que son muy baratas, ¿no? Como escuelas comunitarias que se llama City Lit, que era, aunque era más de literatura, tenía un chorro de cursos que tenían que ver con textiles y bordado. Entonces, pues no sé, o sea, como que mi abuelita tejía y tejía en máquinas en los 70s, entonces yo quería buscar este curso de tejido en Londres y sí lo encontré, pero sí era toda una carrera, knitting design. Entonces tú podías hacer vestidos tejidos y con estas máquinas. Súper bien. Sí. ¿Y te gustó entonces de estudiar eso? Pues yo acabé estudiando bordado, textil experimental, y me encantó haberlo estudiado. Pero también encontré una beta muy importante en mi trabajo y en mi vida, que es hacer algo que no sabes hacer. Entonces fue así como, llegar y pues la maestra en inglés, yo media totonaca, así como que no le agarraba, no le pichaba, pero las alumnas ya llevaban todo un proceso de bordado en la máquina. Y esta era su última etapa, que era experimental, ¿no? Muy británico. O sea, tú aprendes la técnica, ya sabían ellas bordar, ya sabían hacer letras enteras, paisajes con máquina, y entonces en su última etapa lo que tenían que hacer era experimentación al 100, enfocada más hacia la creación artística. Está súper padre. Sí, la verdad, esos británicos tienen unas maneras de ser creativos muy chidas. Sí, y dejan de aprender muchas cosas. Y eso está padre. Sí, yo rompía y hasta la fecha sí trabajo con mi máquina de coser, sigo rompiendo los hilos, las agujas. Y no sé cómo enfrentarme de acero a eso y hice piezas muy bonitas. Ahí fue cuando me di cuenta que era algo que naturalmente se me podía expresar y fluir así bien chingón. Ah, qué padre. Y entonces estudiaste esto
¿Y regresas a México o te quedaste? Pues allá trabajaba, mis amigos trabajaban de bartenders, yo era mesera, ¿no? Entonces también aprendí mucho de hospitalidad estando en Londres, que eso también fue muy chido. Y cuando estuve en España me fui un verano a La Rioja. ¿Qué es? La Rioja es toda la zona, bueno, una de las zonas, como en más hacia... son de los vinos. La de la zona de los sí, vinos. Mayor vinos. Es uno de mis favoritos, es La Rioja. Ay, es que, y aparte la zona es hermosísima, es La Rioja Alta, La Rioja Baja y la Rioja Alavesa. Y entonces está toda rodeada de amurallados medievales, los pueblos son hermosos. Sí. Y yo quería conocerla, no sé cómo, yo ya quería piscar uva desde la prepa. Una amiga me invitaba a Napa, pero mi mamá no me dejó ir, una amiga mía desde la primaria. Y allá logré piscar uva. Yo buscaba, iba a los pueblos, ¿no? Y si como inmigrante no me dejaban entrar a la pisca, ¿no? Pues no, sí. A la vendimia. Pero unos amigos que tenían uvas y unos anarquistas bien chidos que conocía allá y que vivía en su casa, en Logroño, en la capital de La Rioja, me invitaron a piscar uva orgánica, ya como en una comunidad más hippie, así de productores. Y, pero eso bonito. Fue después Londres, regresas a... Eso fue antes de irme a Londres, fíjate. Antes, ok. En el verano. Y entonces, ¿ellos estaban mexicanos o español? No, puros españoles. Que desarrollaron querían quizás hacer una comunidad, ¿no? Pues eran anarquistas y estaban bien chidos ahí en Logroño porque sí tenían toda no soy muy experta, pero digamos anarquismo vegetariano, vegano, ¿no? En contra del sistema, mezclado con el activismo social, iban a las centrales nucleares, que por ahí hay una cerca. Entonces ellos básicamente trabajaban una vez al año piscando uva, de lo que ganaban su dinero, ahorraban y podían vivir de una forma básica todo el año bien chido, y iban a sus bares, las fiestas del pueblo, unos eran músicos, tenían su grupo de punk, y otros eran otro editor, diseñadores, banda súper chida. La verdad me la pasaba bien chido con ellos, y viví poco, viví como mes y medio, unas 6-7 semanas ahí, pero sí aprendí del vino, de la hora del vermut, me volví loca como toda esta cultura de los licores, los vinos, esta idea de compartir la mesa, de también que comen toda esta zona que ya está muy cerca también de la parte del País Vasco en España, ¿no? Y se come muy rico. Sí, excelente. Eso la extraña. Y entonces después, pues, fuiste a España, fuiste a Londres, y después elegiste de regresar, ¿o? Sí, ya me regresé porque ya estábamos bien cansados todos. Pues sí, no, en chinga. Trabajábamos mucho y ya, no sé, ya quise regresar aquí a México. Yo sabía que era muy temporal y pues no sé, tendría como 26, 27 años cuando ya regresé. 26 aquí a Guadalajara, y pues luego me puse a trabajar. Bueno, lo primero es que le pedí a mi mamá que sacáramos a plazos una máquina de coser, ¿no? Yo regresé así sin un peso porque, pues, la típica de que fui a Polonia, hice no sé qué, pues viajas, ¿no? Todo tu dinero te lo gastas viajando y luego ya regresas. Ni un peso. Sin nada. Yo me regresé el día de la Virgen de Guadalupe porque cuando había vivido estaba de intercambio en Ibero, de mis cosas favoritas era ir a la villa los sábados y vivir esta experiencia masiva de la Virgen y la gente arrodillada en el paseo de la Guadalupana, y como que esta onda así como de vibrar en grupo en México, ¿no? Tenía estas ganas de volver y me regresé para ir a la Guadalupana en diciembre, pero pues llegué y me enfermé y pues ya no pude ir. Próximo año. Entonces con mi máquina de coser, lo primero que empecé a hacer fui a las parisinas y empecé a comprar tela de muchos colores, hilos, ¿no? Como a lo mejor sí tenía esta nostalgia mexa, y empecé a hacer vírgenes de Guadalupe. Y fueron mis primeras piezas bordadas, que eran vírgenes, pero yo soy muy así, muy obsesiva, entonces no puedo hacer una virgen. Hice, yo creo, a lo mejor 50, 60 vírgenes, unas las regalaba, otras las trataba de vender como para ganar dinero, y a la par empecé otra vez a trabajar en producciones audiovisuales, haciendo comerciales de tele, publicidad. Ok, entonces entraste a una empresa que hace comerciales, tu trabajo del día y tu trabajo de la noche fue de coser guadalupes. Sí, hacía mis vírgenes y pues seguía viendo mi raza, mis amigos.
Bueno, creo que lo primero que regresé fue a trabajar al ITESO, con esa serie de tele. Uh-huh. Y luego después ya pues me fui vinculando otra vez con el medio. Y de ahí pues ya empecé a hacer todo un cuerpo de obra de textiles. Y fue muy importante que conociera a una artista que se llama Sandra Carvajal, de aquí. Porque yo estaba en una feria en Tlaquepaque queriendo vender mis vírgenes como artesanías. Uh-huh. Con una amiga tenía un stand de velas. Uh-huh. Y ella fue la que me dijo, vente a vender tus vírgenes, ándale, para que saques dinero. Y yo, bueno. Y pues nadie las quería porque pues estaban así muy, muy recargadas. No eran tampoco artesanías, no eran unas piezas textiles. Y solo me acuerdo que me las compraron precisamente unas españolas que pasaron y les gustaron y se llevaron 2. Y luego ya pasó esta artista y ya me dijo, oye, no. Y me dio su tarjeta. Esto no es artesanía, esto es arte. Y yo le dije, ay, no, hombre, pues son artesanías, ¿no? No. Y ya me invitó a tomar un café y me dijo así como desde un lugar muy técnico, mira, la proporción áurea, no sé qué, toda tu obra lo conserva, el color, esto es arte, convéncete, Leiva, y no sé qué, y te voy a dar una expo en un café. Y entonces hice un montón de piezas para exhibir en un café aquí en Guadalajara, y ese café hacía subastas, y entonces luego me metí en las subastas al café, y luego me gané una beca, y así yo seguía trabajando y haciendo arte. Fuiste al café. A ver, Moni, no te adelantes tanto. No, estás saltando pasos. Yo quiero saber. Cuando estás artista, te invita a venir a un café. Ajá, a exponer. ¿Y qué es exponer? ¿Exponaste? ¿Expuse? ¿Qué expusiste, sí. Expusiste. Expuse, bueno, pues estaba yo muy clavada porque pues te digo que siempre he sido así como romántica, así, uh-huh. Entonces pues yo consideraba que también las vírgenes eran como milagros, como no soy tan mocha, pero sí como una onda espiritual, así de estoy haciendo esto, entonces de pronto por eso lo regalaba, ¿no? Entonces era toda una serie que tenía que ver con eso. Estaba expiando yo mi infancia católica, entonces eran un chorro de vírgenes, pero eran unas así como la virgen china, y todas así como chinas y con rositas naranjas. También una virgen muy, muy atrevida, como si fuera una transvesti ahora, quizás con estas plumas, lentejuelas. Entonces hice toda esa serie y luego hice otras piezas con escapularios también, que tienen un poco de estas piezas de que les dicen milagros, los milagritos. Y tenía otras ya con papel, bueno, ya era una mezcolanza, vírgenes muy grandes. Y eran muchas obras, o sea, no sé, a lo mejor tenía 40 piezas, entre piezas de papel, vírgenes de tela, otras, y las suspendí, y de ahí también empecé como a investigar y a pensar el textil, cómo exhibirlo, cómo montarlo, ¿no? Si lo montaba o no, entonces lo empecé como a suspender. ¿Cómo se puede ver bien, etcétera? Etcétera, sí, me enfrenté a esto, que fue mi primera exposición sola, la vendí toda. ¿Vendiste toda? Yo creo que la vendí una vez y luego yo era así, bueno, también mi parte de negociante, que nunca ha sido poca, uh-huh. La repetí. O sea, se cuenta que se llevaban las piezas y yo iba y las rellenaba en la expo para que se puede, todo lo que quieres te lo hago. Y las seguía rellenando y se seguía vendiendo. ¡Qué padre! Y entonces estabas hablando con esta artista, uh-huh. Y ¿tuviste una beca gracias a ella o algo así? No, pues yo seguí haciendo como todas mis piezas textiles, seguí investigando, ¿no? Buscando ya todas estas referencias, yo creo que yo ya tenía, ¿no? De todo que había absorbido durante pues más de una década, entre esto que te cuento que iba todo el arte contemporáneo. Londres, el Tate, ¿no? Entonces me empecé como a dar más por ahí, por el arte contemporáneo, que era algo que me interesaba mucho. Las vírgenes, digamos que si todo ese primer trabajo que yo hice lo pusiéramos en términos técnicos o mucho más ubicándolos en contextos y nombres del arte, eran neomexicanistas, o sea, eran piezas que dialogaban con el neomexicanismo, que tenían estos colores, que tenían estas búsquedas mexicanas con estos excesos de texturas y colores, ¿no? Okay. Entonces era un tipo de arte neomexicanismo, pero de ahí pues ya empecé a buscar otras maneras de expresarme y empecé a hacer toda una investigación sobre mis otras Mónicas Leivas, ¿no? Y la metí a una beca, uh-huh.
Y era como antes del internet, antes del Facebook, sí había internet pero no Facebook, como yo encontrar a mis, ¿cómo se llaman? ¿Seudónimos? No, no me acuerdo cuál era, ese fue como en el 2004, hace muchos años, 2005, y eran mis, como estos, ¿cómo se llaman los que se llaman igualititos que tú? ¿Sinónimos? Pueden ser un sinónimo, pero tiene otro nombre. Ok. Y esa era mi beca, ¿no? Ese era mi proyecto, buscar a varias Mónicas Leiva y una vez que las encuentre hacer contactos por carta, a ver cuáles me responden. Y tenía que ver así con todo un planteamiento que tenía, la verdad no me acuerdo, como de algo del FBI, personas que no las dejan entrar a los aeropuertos porque tienen nombres de asesinos, ¿no? O sea, como tu nombre y todo esto. Y gracias a un gran artista y curador amigo mío que se llama Rubén Méndez, él me dice pues que él vio mi proyecto y dijo, está interesante, ¿no? O sea, hay que dársela a ella. Y que él como jurado insistió como que él le latía mucho mi proyecto y entonces él fue mi tutor durante un año de esa beca y él estaba ya creando toda una escena de arte contemporáneo con gente joven en esa época, que era como el 2005, y tenían un grupo que se llamaba CACA, que era Acción Colectiva de Acción, algo así como Grupo Colectivo de Acción y Creación... Uy, qué pena, no me acuerdo. No, está bien, lo podemos después poner en la descripción sin problema. Sí. Y entonces, durante todo este año, ¿desarrollaste tu expo? Desarrollé esta búsqueda de mis Mónicas Leivas, las encontré por carta. ¿No es antónimo? Ay, a ver, lo voy a googlear. Homónimo. Mis homónimas. Pero yo ya estaba haciendo otras piezas de unos expresidentes de México, haciendo retratos en hilo y papel. Ya me empezaban a invitar a otras expos. Y entonces él fue el curador de una expo muy grande que tuve en el 2005, 2006. Y la presenté en el Convento del Carmen y ya empecé ya una individual. Y ya había yo participado en varias colectivas. Entonces digamos que sí tuve unos años, no muchos, pero como del 2002 al 2008, por ahí, que estuve muy activa haciendo arte, exponiendo. ¿Y cómo, pues vamos a comparar un poco, pero cómo lo veías como el mundo del arte ahorita y el mundo del arte hace 20 años? Sí, bueno, también con él aprendí que había que yo sabía muy poco sobre el tema que me interesaba y que yo sentía que podía explorar y que era más algo que yo tenía, que es el arte contemporáneo, y también me impulsó a aprender, ¿no? Así este tutor mío me dijo, pues aprende, porque no sabes mucho, ¿no? O sea, sí viste estas piezas, pero pues no sabes el nombre de los autores y hay que leer un poco más, hay que entender la historia. También a través de aprender me di cuenta que la historia estaba escrita desde Occidente. Totalmente. ¿No? O sea, como que sí era muy complejo tenernos que agarrar de esta historia que había sido escrita desde la perspectiva de Europa, por ejemplo, ¿no? En su mayoría. Entonces, también por esa época conocí a Olga Margarita, una curadora muy chida que es de la Ciudad de México, pero trabajaba entre Oaxaca, Tijuana, Ciudad de México. Y por esa época le pedí que si hacíamos talleres, y entonces hicimos aquí talleres de arte. Por ejemplo, yo le pregunté un día, oye, ¿qué artistas de arte contemporáneo mexicano hay? ¿No? Y entonces me decía, pues muchos, está el Grupo Suma, está en los 80 otro artista, perdón, pero yo soy por los nombres pésimo, pero un artista que hacía unos performances muy padres en la calle y coleccionaba peines, o Maris Bustamante, son artistas que tenían un colectivo que se llama Polvo de Gallina Negra, y ya hacían ellas un feminismo y un activismo chingoncísimo, pero no figuraba en la historia en la que yo tomaba cursos y talleres, y todos aquí tratábamos de actualizarnos y aprender, pero la perspectiva que recibíamos tenía que ver mucho con Duchamp y su mujer que bajaba por las escaleras, ¿no? De 1903, y de la perspectiva de las vanguardias y de cómo cada vanguardia iba rompiendo o trataba de romper la representación en la pintura, y cómo trataba de romper una a otra. O sea, siempre era esta búsqueda de tratar de romper la representación, y una tras otra mostraba una manera distinta
romperla, que si Rothko con el minimalismo en la pintura o Pollock con toda su action painting, después el happening, ¿no? Como aprender la historia desde ahí. Pero realmente en esta historia, que después le pedí a una amiga, me trajo del propio Tate, me trajo la un mapa, o sea, una línea en el tiempo de la historia del arte contemporáneo, desde, pues yo creo que se considera después de, como ¿qué sería entrar después de, bueno, de las corrientes pictóricas, pero antes de Duchamp, ¿no? Entonces, ahí solo venía el muralismo mexicano, Siqueiros, y a lo mejor esta parte que Siqueiros pudo haber influido o no en la creación de la pintura. Él estuvo en una universidad aquí en México y colaboró para crear ¿cómo se llama? Una fórmula para hacer pinturas. Okay. Y estas pinturas se supone que son las que Pollock usaba para pintar en Estados Unidos, y por eso es que, bueno, también aparece un poco así como en la historia del Tate, este vínculo de los muralistas, y luego venía Frida Kahlo. Ah, súper bien, ándale. A lo mejor Remedios Varo, no me acuerdo, y ya se acaba ahí toda nuestra aportación al mundo del arte contemporáneo. Ajá. Pero a través de este taller y esta amiga mía que lo estructuró, pues hicimos aquí una sesión, estudiamos el arte contemporáneo visto desde la perspectiva de ella, de qué arte contemporáneo se había hecho en México, y pues también estuvo muy chido darnos cuenta que aquí también tenemos una historia del arte contemporáneo que se aporta desde estas mismas ideas que marcaba cada movimiento, como a lo mejor Fluxus o como movimientos de arte contemporáneo, como te decía, el action painting o más como el performance, que a la gente puede pensar que en América Latina no existía. Entonces, en esas épocas era todavía una información velada, o sea, era imposible, ¿no? Que tú tuvieras un libro a lo mejor de Elio Tishica, que era un artista brasileño, pero aquí hay una editorial que se llama Alias, que hizo un artista de una galería que se llama Kurimansuto, que en esa época Kurimansuto ya estaba con todo, tratando no solo de hacer arte, sino investigarlo, hacer libros, producir conocimiento, y ellos empezaron a hacer publicaciones sobre arte contemporáneo. Súper bien. Y entonces con este artista, tú y ella dieron talleres sobre el arte contemporáneo mexicano, sobre performance, sobre curaduría. ¿Y cuál fue, por ejemplo, sus clientes? ¿Quién estaba interesado en esto? Pues otros artistas, muchos son jóvenes que ya nos hemos hecho viejos, que yo he visto también crecer, ¿no? Muchos artistas que ante esta década, como tú dices, que antes no tenías la información tan fácil, no existían estos libros ahora de Alias que revisan obra de artistas muy importantes, que narran investigaciones súper profundas de quiénes eran estos artistas y cómo hacían su chamba, o no estaban visibles como Maris Bustamante y su socia con Polvo de Gallina Negra. Entonces, básicamente era información que no tenías acceso, era súper difícil. Entonces junta todas las info porque no fue desarrollado en el internet, cosas así. Pero ahora sí. Ajá, y ahora está bien. La tienes toda, ¿no? Ahora el arte contemporáneo es algo que tú puedes entender. De hecho, el arte está ahora en ese lugar que es como decolonizarse a sí mismo y a la idea de sociedad, de paradigma, feminismos, ¿no? Se vuelven temas que importan sociales. mucho. Sí. Y entonces hiciste los talleres con, ¿cómo se llama la artista? Olga Margarita Dávila, una curadora. ¿Y qué tal? ¿Y qué después elegiste de hacer tu propia? No, lo que pasa es que ya también en esa época, como a través de mi arte yo conectaba con, no sé, o sea, como también ya aparece Pedro en la escena, y entonces él viene aquí a Guadalajara y como buen mezcalero que es, pues ya también yo empiezo como a esta parte de hacer el Pare de Sufrir, y entonces yo estaba muy involucrada con mi arte, pero entonces cuando empezamos a hacer el Pare y involucrarme con todos los grupos de productores de mezcal,
también hubo un momento en que yo paré un poco de hacer arte porque dije, ay, no manches, qué banalidad. Uh-huh. O sea, como, no sé cómo explicarte, pero sí, me gustó muchísimo estar en campo. O sea, me gustó ir Pedro y yo con los productores, volver a campo, volver a los ranchos, volver y hablar con a las personas, de sus historias y de pues, qué necesitan, qué podemos hacer para que sea un trabajo digno y todo eso. Entonces se mete otra cosa, otro interés en mi vida, que hasta la fecha sigue siendo un interés así que me mueve y me alimenta muy cañón, ¿no? Que es el bar, que empieza también a crecer mucho, y a donde iban mis amigos también artistas, toda la gente de la que estaba yo rodeada. ¿Y en qué año fue eso? Pues cumplió 13 años el pare, o sea, en el 2009. Pero ya andábamos rentando el local y haciendo fiestas de unos amigos que hacían cine de Pedro. Entonces, sí, o sea, como que en esas épocas entre que yo hacía arte, yo estaba haciendo esto, Pedro se viene a vivir acá, empezamos el Pare de Sufrir, y yo me doy cuenta pues que eso se suma a todas mis ocupaciones. Yo nunca dejé de trabajar en publicidad para vivir. Uh-huh. Y entonces, y venía Olga y hacemos los talleres. Pero ¿cómo hiciste para decir, a un momento pues tengo este proyecto del mezcal con Pare de Sufrir, y también tienes su arte, pero tienes tu trabajo aún, podemos decir, godín, uh-huh, que con una empresa, etcétera? ¿A qué momento dijiste, voy a dejar esto y me voy a lanzar full en mis proyectos? Pues apenas hace como 5 años. Y nunca lo he dejado. ¿Nunca? No. ¿Sigues con los negocios o teniendo trabajo godín? Trabajo godín. Bueno, en específico en trabajo godín, ay, ¿en qué año dejé de tenerlo? Como al año que abrimos el Pare, uh-huh, yo creo ya no... Yo siempre sí he tenido trabajos godines, pero como independiente. Uh-huh, como freelance. Como freelance, y siempre he sido muy cumplida con mis obligaciones del SAT y esas cosas. Entonces, siempre sí he sido una trabajadora independiente que se rige por sus tiempos, y he tomado buenos acuerdos de trabajo. Entonces voy 2-3 días a las empresas donde trabajaba. En la universidad no, pero en general sí. Entonces, sí, dejé de trabajar como en la publicidad, como al año de abrir el Pare. Pero ¿cómo hiciste de saltar el paso y decir, pues voy a darle? Uh-huh. ¿Cómo? Yo siempre he creído que los negocios y los proyectos te tienen que dirigir también, ¿no? O sea, solito fue creciendo más el Pare y la necesidad de viajar y de hacer cosas con los mezcaleros. Y sí fui dejando, y bueno, y también hacía algunas expos y seguía haciendo obra, pero sí fue como algo muy natural, ¿no? Okay. Así uno fue dando paso a otro, y después puse un café yo sola. ¿Cómo se llama? Sí, de hecho donde está el Cona, o sea, una calle del Pare de Sufrir, se llamaba Oma Delicias, Oma Cafetería. Okay. Entonces bordábamos, mis pasiones era bordar, tejer, hacer ondas de arte textil. Había una tiendita de cosas textiles, y una comida alemana de como de mi abuela materna, de su novio, o el que fungió como figura de abuelo mía, era alemán, suizo alemán. Entonces tenía comida alemana, pero tenía sidras, tenía vermut, tenía porto, tenía licores y ponches que fui investigando sobre... Quise saber sobre nuestras raíces ya en México, de todo esto que a mí ya me había gustado mucho. Cuando estuve en Polonia, por ejemplo, los chavos tenían su vodka con frambuesas, haz de cuenta, abajo de los sillones. Y me acuerdo haberme puesto unas pedotas con ese vodka que ellos maceraban. Entonces, no sé, como que yo quería saber aquí en México. Pero no fue tanto un café, fue más un bar. Era un cafecito porque sí tenía una vibra más chic para que las chavas fuéramos y hombres como a tejer. Era muy bonito, rosa, como todo muy... como en una casita de té. Un café taller. Sí, pero era muy bonito el Oma, la verdad. Luego ya le tuve que cambiar su vocación a ponchetería porque no daba como cafetería, como no sobrevivía. Y luego yo ya me embaracé, entonces ya también tuve que... pues parar un poquito. Traspasarle el negocio ese. Seguimos. Entonces te embarazaste y dijiste de parar un poquito, ¿o?
sí, paré un poco porque pues me dediqué, siempre he seguido trabajando, ¿no? Pero trabajando significa viendo cosas del PARE, tomando acuerdos con Pedro, que es mi socio, ¿no? Pero sí le bajé un poco a exponer, a hacer obra o a estar, de hecho traspasé este proyecto, que pues sí, más que negocio era un proyecto entero. Y pues ya nació Luciano, bien chulo, mi hijo, él ya va a cumplir 10 años este año. Y entonces regresaste también al arte, porque al día de hoy estás siguiendo haciendo arte. Sí, pero solo trabajaba pequeños proyectos, ¿no? Como entre Rita y Luciano pasaron 2 años y luego me volví a embarazar de mi segunda hija. Hice pocos proyectos y yo también me quedé como en un limbo entre cómo seguirme expresando como artista, el arte textil que yo quería hacer, el arte textil que se vendía, que hasta había un mercado que me demandaba, y para mí era así como de, no, esto no es, sí se vende, pero no, esto es lo que yo no quiero hacer, entonces ¿qué sí quiero hacer? ¿Desde dónde puedo aportar y no solo hacer? Y se volvieron temas que le empecé a dar vuelta a la cabeza, a la par que podía hacerlo gracias a que tenía este emprendimiento, ¿no? De trabajo, de negocio, de proyecto entero. También hicimos la marca Mesonte con los productores, buscar la manera de ser un canal de distribución, tener buenas prácticas con ellos de trabajo, donde no solo cómo lograr ser solamente sus distribuidores y llevar un crecimiento para ellos también, pero desde un lugar pues no sea comúnmente así como paternalista, por así decirlo, ¿no? Sino como una sociedad justa en paga, en tratos, en todo. Entonces eso también fue algo que nosotros hicimos de una manera muy, muy intuitiva, ¿no? Escuchando, estando en campo, estando con ellos. Y eso también Pedro se ha sabido como rodear también de un chorro de intelectuales, investigadores, activistas, de los que estamos rodeados, y que también nos hace, a mí me ha servido para nutrirme como persona y artista también desde otro lugar. Entonces, ¿no? Todos estos años, esos años entre que maternaba, pues hacía poco arte, pero estaba muy metida conociendo gente de la hospitalidad, ¿no? Conociendo a los Caligaris, escuchándolos, viéndolos crecer, ¿no? Sí, y como justo creo de lo que escuché, es que haces ahorita arte con una hoja de agave, ¿no? Ya, bueno, lo que pasa es que esta última serie, o sea, yo regresé a hacer arte, ¿no? A hacer piezas de arte porque con mi segunda hija ya me saturé. O sea, entre que yo tuve un hijo y tuve otro, te pasas 6 años sin dormir, y esta segunda pues la amamanté años y ya estaba yo mayor y qué sé yo, me saturé y llegué a un momento en el que me sentí muy atrapada en mi propia condición de madre, de tener que responder a las necesidades de 2 hermosos y pequeños seres. Y yo misma dije, yo no me imaginaba siendo esta mamá, ¿no? Así que, ¿qué me está faltando? ¿Qué me está faltando revisar de mí misma? ¿O en qué vorágine estoy metida? Y empecé a escribir. O sea, empecé a escribir poesía, empecé a llenar libretas de escritura. Era lo único que tenía. Yo ya había desmontado mi estudio, había desmontado mis textiles, porque pues las telas traen cucarachas y los bebés no están chidos con cucarachas, No. Y las casas también hay que cambiar. Yo estoy a favor de los cambios, de las renovaciones siempre. Entonces yo ya no tenía estudio. Y empecé así en hojitas a escribir libretitas. Y como yo nunca me desvinculé del arte, porque me invitaban a lo mejor me habían invitado al MAS a hacer un taller de performance en esa época. Entonces me invitaron al MAS al 8M y quería Laura Bordes, que me invitó, quería que por qué no participaba yo en este programa que hacía muy padre, un evento donde convivía música con dibujo, ¿no? Entonces eran mujeres haciendo música, mujeres dibujando. Entonces tenía mucho que ver con la música en este show, evento, proyecto que acompañaba al 8M. Ese 8M todavía no era estas marchas, todavía el feminismo estaba como ahí, ¿no? Vibrando hace unos, yo creo, no sé si fueron 4 o 5 años.
Sí, pero ahorita está muy poderoso y todo el mundo sabe qué es y todo eso. No, quizás no hubo enojo, pero no un enojo que estaba nacional y que poco a poco la gente se dieron cuenta, güey, no se está matando la mitad de la gente. Entonces hay que hacer algo y que poco a poco la gente se dieron cuenta, escucharon más de lo que está pasando, etcétera. Sí, sí, o sea, fue algo como muy importante para mí porque como esta indignación con la que yo ya había nacido, ¿no? Que mi mamá y la doctora reclamaban y se burlaban y hacían bromas, en el fondo era una indignación, ¿no? A mi tía que le costaba mucho comprender de qué forma relacionarse con un hombre y no estaba dispuesta, en el fondo realmente pues ese era su issue, ¿no? Que no estaba dispuesta a ceder ella como mujer y yo creo que era un gran feminismo el que ella tenía de decir, no, o sea, mi jefe huele mal porque yo tengo que hacer lo que él dice, ¿no? Soy la secretaria de este señor, pero yo no tengo por qué vivir en estos cánones de machismo, de cierta forma. Entonces, como que a mí ahí me empezó a hacer otra vez sentido y a pesar de no sentirme feminista en ese momento, hace unos 5 años, toda mi obra textil estaba permeada por una condición de mujer, dialogaba mucho con lo que tenía que ver este poder femenino, con la cuestión del hombre. Había hecho muchas piezas que tenían toda una serie de los expresidentes de México, cuestionando estos hombres de poder, a nuestra poca decisión en quiénes nos gobiernan. Hacía piezas que usaba vestidos de novia, vestidos de niña, en primera comunión, que hablaba sobre nuestra condición institucionalizada de la mujer. Y son temas que pues siempre he tenido presentes porque me reflejan a mí como persona y a mi historia de mujeres. ¿Y cómo lo ves ahorita de ser mujer artista? Ahorita mismo en Guadalajara, en México en general, ¿cómo lo ves? Yo creo, después hice un curso de feminismos con Olga, de hecho, de feminismo y arte contemporáneo. Yo creo que las mujeres hemos hecho este trabajo de revisarnos, de tratar de entender la historia, los paradigmas y la opresión en la que la manera de organizarse en el mundo, digamos, después de lo que se considera el capital, ¿no? O sea, esta manera de que el feudo cae y nos convertimos al capitalismo, nos ha dejado en desventaja, ¿no? En una desventaja fuerte que debería de tenernos no solo indignadas a las mujeres, sino al mundo entero. Porque es imposible que por una mera condición física las mujeres tengamos que tener esta opresión y esta imposición social en la que esta historia que nos han contado definitivamente es errónea, está mal, y lo que podríamos teorizar como el heteropatriarcado, pues definitivamente es el mayor mal que nos han hecho emocionalmente. O sea, deja tú la parte económica, el corazón destruido que tenemos los humanos conforme nos vamos haciendo adultos y el mundo se encarga de rehacernos, ¿no? A su forma, educarnos bajo su cultura, ya sea cualquier cultura que revisemos, ¿no? Sí. Cualquier religión a la que nos enfrentemos, su trabajo es oprimirnos, su trabajo es decirnos cómo hacer las cosas, y en esa opresión que también recibe el hombre, pues la mujer es la que más carga con ella, y nada más de pensarlo me hierve la sangre y me vuelvo a enojar. No, pero creo que es muy importante de hablarlo, la verdad, y de, pues, todo el mundo tiene sus opiniones, y es como lo que estaba leyendo un libro hace mucho, y tengo que encontrarlo porque lo hablé con alguien y no podía decir el título, es que hubo un estudio de a qué momento se hizo una diferencia entre hombres y mujeres. Y hace y es por eso que hablaste de cosas físicas, porque pueden ser, los hombres somos más fuertes, etc. Y lo que estaba diciendo es que antes hasta la mujer estaba, como es ella que tenía los bebés, no, teníamos que cuidar, a que todo bonito, etc. Y los humanos descubrieron el copal. Y al momento que hacer como herramientas para hunting o para hacer campos, etc. ¿No es descubrieron de paz, no sé, la verdad, no te podré decir. Y descubrieron que eso lo puedes traspasar de generación en generación. Entonces, ahorita el hombre tenía
algo que traspasa a la familia. Y entonces empezaron a dar más comida al hombre. Cuando estaba comiendo carne, daba las mejor piezas, y las mujeres chiquitas y de menos calidad. Entonces los cuerpos sí empezaron a hacer diferencias en estos momentos. Y pues sigue. Y así de la teoría de esta mujer, de cómo empezó en las investigaciones arqueológicas. Wow, no, pues yo hay un libro que reviso y que yo no acabo de leer los libros porque los leo y los releo y releo un capítulo y releo otro y así. Hay uno que estoy leyendo que se llama De animales a dioses y que narra también esta historia, ¿no? De cómo nosotros nos vamos modificando físicamente para poder hacer respuesta celularmente se modifica nuestro cuerpo para hacer respuesta a lo que se está enfrentando, y de por qué en algún momento nuestro cerebro se pudo separar de los neandertales, ¿no? Como en este sentido de pensar en grupo, que fue lo que nos salva. Pero bueno, pues sí, el feminismo, a mí no me importa si se llama feminismo o no, si está puesto en la parte, o sea, si sintácticamente lo nombramos mal, creo. No, o sea, lo que te quiero decir es que no me importa si sintácticamente lo nombramos feminismo, o sea, si está puesto en la mujer. A mí no me importa cómo le nombremos. Por mí se puede llamar heteromasculinismo, mientras la parte conceptual de esta Sí, el concepto es igual, idea, pero creo que la palabra está mal, porque hay la palabra feminismo. No, las feministas quieren matar a todos los hombres. No, güey. No es así. ¿Y por qué no? Que se mueran. Ay, no. Es broma. Pueden ser chido, pero más bien que creo que la palabra es más... La gente juega en esta palabra en de favor de nosotras. Y eso, yo sé, güey, va más profundo que este aspecto. Exacto, es toda una concepción del mundo general, contemporáneo, en la que sí tendríamos que tomarnos la paciencia de entenderla primero, como teoría, como concepto, y en el que pues sí, en un encuentro que tuvimos el 8M en el Pare de Sufrir que organizó Abby Vázquez y otras amigas de ella, decía, híjole, es que qué indignante es este último 8M, o no indignante, pero qué fuerte que las mujeres de pilón no solo tenemos grandes tareas en el mundo, sino ahora nos hemos tomado la tarea de reconfigurarlo, ¿no? Y entonces es una locura que también nosotras, ¿no? En medio de toda esta incompresión, opresión, este lugar minimizado en todas las partes institucionalizadas del mundo, que es el matrimonio, la religión, el trabajo, ¿no? Que realmente funcionan bajo paradigmas mal hechos, ¿no? Que obedecen a ciertas causas que no son actuales, no dialogan con las problemáticas del mundo. De pilón creamos teorías en donde incluimos la problemática de los hombres y del mundo entero y estas complicaciones de paradigmas, ¿no? O sea, ¿qué es un paradigma? Pues es algo que realmente está en tu mente, güey. ¿Quién chingados te dijo que así era? Y eso es ahora con lo que a mí yo acabo uniendo mucho mi quehacer en la vida y el de otros y muchos como tú, como mucha gente de la que me veo reflejada, en la que apuesto por una intuición en general. O sea, tú tienes una intuición para hacer negocios, tú tienes una intuición para decidir qué es bueno en tu vida y qué no. Tú tienes una intuición para decidir qué te dice tu corazón que quieres o qué quieres dedicarte, independientemente del talento, de lo que diga tu mamá, de lo que una institución te ejerza presión sobre ti, incluyendo la manera en la que se es mujer, se es novia, se es esposa, se es madre. Esos son como organigramas, por así decirlo, de empresas que están totalmente alejados de las necesidades reales de las personas y que lo único que ocasionan es una enorme tristeza y una enorme decepción al confrontarse con un mundo en el que no se refleja este paradigma, ¿no? Esta manera en la que se te impone estar y que tú dices, puta, ¿no? Y por eso en un principio te hablaba de esta historia de nuestras mamás en los 70s, porque ellas con sangre defendieron la opresión del matrimonio y de lo que significa estar casada y la regla de lo que es hacer esto, hombres y mujeres, ¿no? Sí, bueno, tú la provees, tú haces esto, pero la opresión de hacer todo esto, trabajar en una empresa 80 años, no sé, 30 años seguidos, implicaba todos estos desfogues, ¿no? Toda esta pérdida de la razón y de necesidades de ir y buscar
relaciones extramaritales, de pecar, de buscar otras familias, qué sé yo, ¿no? Pero es esta respuesta a no poder cumplir el canon impuesto. Ese es mi punto de vista. Y es algo que me parece que el feminismo es muy atinado, defendiendo esta parte de visibilización primero de la problemática para proponernos ciertas, porque no solo visibiliza, no solo se queja, no solo se pelea, también hay propuestas, ¿no? de cómo relacionarnos desde otro lugar, qué son las relaciones, qué es la toxicidad, qué es tener algo sano, dónde obedece tu necesidad de respeto a tu cuerpo, cómo tu cuerpo se ubica en un lugar. De hecho, se hace cargo de la arquitectura, de los espacios para los cuerpos, de la mente de los cuerpos, del aprendizaje de los cuerpos, y al llamar los cuerpos ya ni siquiera los llama género, no hay mujer, hombre, ¿no? O sea, son cuerpos habitando este mundo, y en ese sentido yo soy totalmente feminista y me considero privilegiada de vivir en esta época en la que un grupo de mujeres y disidencias, oprimidos, por así decirlos, se están haciendo cargo de revisar estos términos que en su momento nos siguen complicando tanto la existencia. Totalmente. ¿Y qué recomendarías a una mujer joven, artista, que quiere romper, quiere vivir de su arte, quiere exponer, quiere que, pues, no tiene que ser su mensaje feminista, pero que es mujer, es artista y quiere que la gente la escuche, que ve su arte? Porque sabemos que, pues, el mundo del arte es muy dominado por hombres blancos, hetero. Entonces, ¿qué recomendarías? Pues primero que no, precisamente no se mida bajo el mismo mundo del arte, ¿no? O sea, como no es necesario en cierta juventud no perder esa comparación, ¿no? O sea, comprenderlo, estudiarlo, sí, es importante, y creo que ahorita todas las jóvenes están súper informadas, están súper estudiadas, saben muchísimo de a lo que se quieren dedicar a través de tener abierto el acceso a la información. Entonces yo precisamente recomendaría pues que no se midan con eso. No se midan significa no te compares, no te compares ni con un medio estructurado, no te compares con otras artistas, no te compares con nadie, sino trata de ver qué onda contigo, que por qué quieres expresar lo que quieres expresar y desde dónde puedes lidiar con la locura de la multiplicidad de ideas y de emociones que puede generar esa búsqueda de ser artista, porque ser artista tiene que ver con algo muy íntimo, ¿no? Tiene que ver con un pulso natural de hacer eso, pero también cruzarlo con toda esta parte histórica y ver desde dónde la quieres narrar esta historia, elegir, y entonces a partir de saber que todo esto que tiene que ver contigo, bueno, en mi caso sí, un artista tiene que hablar de sí mismo, verse reflejado un poco en su obra, no solo ser un artista que investiga y habla sobre un tema, ¿no? Para mí no es así decirte, mira, estoy estudiando esta taza, toda mi obra versa sobre esta taza, ¿no? Y yo no estoy involucrada en esta taza. Esa es una manera de ser artista contemporáneo, pero yo recomendaría que tuviera más algo interior, para que a la hora de resolucionarlo en piezas pueda tener este diálogo del inconsciente, pues, que tiene que ver más contigo, que se refleja en un total, en un mundo total, energético, matérico, ¿no? Y que puede dialogar con el hoy desde algo que te interesa. Y ya lo demás tiene que ser leído, ¿no? Como si tú logras buscar eso y encontrarlo, yo pienso que como artista encuentras esos vínculos, o sea, porque lo otro es lo que te puede decir cualquier profesor de la escuela, o sea, pues ve, vincúlate, ve a todas las expos, está presente, ¿no? Pero tú puedes estar presente y si realmente tú no has logrado esto que estás buscando y no lo puedes expresar concretamente en piezas, pues estás haciendo las cosas a la inversa. Ok, entonces de una parte es de desarrollar su arte, su creatividad y todo, conocerse y encontrar realmente su línea, como que podemos decir quizás, y también es de cómo después eso realmente pues ir al mundo del arte y ir a fuerza, porque pues el mundo del arte es
de lo que vi, puede ser muy cerrado. Puede ser muy cerrado que solo quieren los mismos, siempre los mismos que vienen a exponer y jotean entre ellos en las galerías. Sí. Pero de involucrarte y a fuerza y explicar el porqué de tu... Sí, también, no sé tú cómo lo veas. Mi generación creció rodeada de historias sociales, ¿no? Todavía existía el socialismo y el Che Guevara seguía vivo y vivo en nuestro corazón, ¿no? Y sí. América Latina ya tenía opresores, tenía dictadores, por creer en algo te mataban. El socialismo podía ser una respuesta, ¿no? ante la incapacidad del capitalismo de lograr nuestro bienestar económico y emocional. Entonces, los paradigmas se cayeron, nada solucionó nuestros problemas. Entonces, pues creo que ver el día de hoy que puede o no esperar la gente joven es algo muy complejo porque se está basado en una inmediatez, ¿no? O sea, tampoco hay esta parte romántica que te sostenga en creer que las revoluciones tardan 20 años en hacerse, que el golpe de Estado puede solucionar algo, que un dictador te puede dictar la vida 30, 40 años. Ya no existe eso, ¿no? Puedes derrocar dictadores o el día de mañana cambiar sistemas Tú crees que puedes cambiar sistemas haciendo marchas, no puedes, pero bueno, lo intentas. Y esto hace que también las carreras, el trabajo, la vocación, la creación, no sé, se vuelva algo que buscas que sea más inmediato. Sí. Y la frustración crece y no te relajas y no disfrutas la vida desde un lugar que será importante disfrutar para entender que es también una especie de convención, de esto que te digo que se vuelve ilusoria. Y entonces, si tú estás demasiado en el sistema, yo ya estoy en el sistema, pues tengo 20 años haciendo arte, pero yo también lo comprendo desde afuera y ya soy alguien mayor, o sea, ya tomé mucha experiencia en la vida, ¿no? O sea, no estoy viejita, pero sí ya estoy mayor y veo la vida desde otro lugar muy distinto, ¿no? Me ha enseñado varias cosas que ya he entendido. Entonces, pues cuando eres joven te quieres medir con todo eso y quieres que sea rápido, y yo veo esa inmediatez en la juventud y lo entiendo porque la precarización que nosotros sufríamos en el trabajo como artistas, que no te pagaban, un montón de situaciones, el dinero que hay en el consumo del arte ahora, la manera en la que el capitalismo lo abarca todo, hace mucho más accesible el dinero. Y ciertamente el arte contemporáneo está puesto en la clase blanca, por así decirlo, o así denominada, y en los museos. Pero pues también se ejerce en la calle, se ejerce en otros lugares. Tendríamos que quizás ver esta parte más romántica en la juventud, permitírnoslo, creer en algo, y eso también lo enriquece y te permite tener un diálogo en el que tú tengas que separar la parte institucional, porque la vida tiene que efervecer desde otro sitio, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y... Ya me fui por 1000 lados, ¿verdad? No, perdón. Está muy interesante de ver cómo opinas de todo, que, como dijiste, estás desde mucho en el corazón del arte aquí en México, y viste todo, cómo se mueve, el atrás, etcétera. Y ahorita, pues, él es una de las principiantes mujeres que expuso aquí en Guadalajara. Entonces, pasaste por experiencias y viste todo. Entonces, está bien de tener consejos de alguien que vio todo y ver, pues, de qué manera se puede lograr las cosas también. Oye, y de hecho yo siempre he sido también así como periférica. Nunca he sido una artista que ni que ha buscado ni que ha estado tampoco en un gran proyector, ¿no? O sea, me tardé muchos años decidiendo, construyendo. De hecho, estuve alejada cuando consideré que no me sentía, ¿sabes? No fue solo mis hijos, es una decisión personal. No, y decisión personal también, y como hubo el Paredes Sufre que vino y que te ha gustado otras cosas. Sí. Pero también como exponiste en Baja California, en cositas así, cosotas así, más bien, y jugaste con eso. De pues, yo voy a ir y yo voy a hacer porque me gusta lo que hago. Y como dijiste, es de conocerse a ti mismo y de
de realmente que sea un arte para ti que vas a exponer para los demás y no al revés, de hacer para los demás. Sí, yo siempre he estado muy preocupada por mi diálogo personal como artista, o sea, como tratar de ser buen artista, o sea, como lograr piezas que me importen, que tengan un sentido hasta de matérico, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué usar plástico? ¿Por qué no? ¿Desde dónde usarlo? Sí, como te decía una vez que estaba leyendo este libro de teoría de la retaguardia de un teórico que se llama Iván de la Nuez, un español, y él hablaba de esto, de las vanguardias en el arte contemporáneo y después las retaguardias, ¿no? O sea, cómo ir no pensando en esta idea de innovar. No, yo no estoy innovando, yo no estoy yendo hacia adelante, sino estoy yendo hacia atrás. Estoy mirándolo todo desde afuera, saliéndome de un sistema, ¿no? Observándolo para tratar de aportar desde ahí. Porque si tú lo que quieres es ir adelante de todo, yo no, tampoco en lo íntimo de mí o en mi práctica de vida en el 2022, no respeto las partes técnicas de las palabras que se usan en lo empresarial, etcétera, como es innovar, como esta parte, ¿qué otra sería? Innovación, y hay otra como esta. El diseño, todo el design thinking, etcétera. Sí, o sea, que son estas como argot de lo empresarial o, por ejemplo, le llaman industrias creativas, ¿no? Yo creo que no deberíamos de eliminar estas palabras en general, no solo del arte, sino también de las industrias. Porque innovar en el 2022 no es tan necesario, yo creo, ¿no? Yo creo que mirar lo que hemos hecho sí es necesario, revisarlo, retomar algunas cosas ya hechas, ¿no? Pero innovar no creo que es pura tecnología. Al principio yo lo veía mucho de tecnología y pues... Pero hay cosas que, por ejemplo, hay trabajos que son muy pesados, que la gente no quiere hacer, como hacer ropa en China, donde estamos explotando gente. Y yo fue, oye, si un día una máquina lo puede hacer, va a costar mucho menos que una persona. Entonces, mucho mejor para que desarrollemos toda la parte creativa. Y lo estaba hablando con un invitado que se llama Daniel, que justo me dijo, qué bueno que la tecnología nos descubre cosas porque la creatividad es el futuro, porque hay muchas cosas mecánicas que no vamos a tener que tener. Y ahorita podemos innovar de manera, vamos a decir, creativa, de hacer arte, de hacer muchas más cosas que son para la mente de las personas. Claro, o sea, sí entiendo que en ciertos sectores de investigación o proyectos económicos, etcétera, la palabra innovación es muy importante, pero son palabras que tenemos y conceptos sobrevalorados, como el éxito, ¿no? ¿Qué es ser exitoso? A mí todavía hay gente que me puede decir, Mónica, es que tú no has expuesto, o sea, no eres visible en la Ciudad de México, no has expuesto fuera de Guadalajara, y yo en eso estoy segura, no quiere decir que no quiera hacerlo, pero yo me siento con un éxito muy grande al poder siempre estar presente en mi comunidad, o sea, como todo lo que he hecho es aquí en Guadalajara, toca mi estado, toca mi ciudad, está preocupada por eso, cuando puse un negocio, que tejíamos los de aquí, o cuando mi amiga venía y hacíamos cursos para las mujeres de aquí, ¿no? Del feminismo, del arte. Y en ese sentido yo no me siento que no sea una artista exitosa por no estar presente en el mundo, por así decirlo. Y a veces confundimos esos términos. Totalmente, y creo que la palabra exitosa puede ser una de las peores palabras creadas, creo. Que puede ser como, ¿quién eligió la definición de exitoso? ¿Qué es exitoso para alguien? Es muy diferente para la otra persona, pero no, tenemos que ser geridos para un tipo de exitoso que es tener la familia perfecta, tener el dinero perfecto, tener la casa perfecta. Y que al fin hace mucha gente muy infeliz, creo. Sí, son estos paradigmas institucionales, ideas creadas que pues realmente lo único que hacen es oprimirte y hacerte un ciudadano jodido y triste de manera absurda. Entonces, si vamos, a lo mejor tenemos esta mirada, no sé si es al pasado, pero sí a revisar nuestro atrás, a la retaguardia, pues hay otras maneras en las que hemos vivido y se sigue viviendo, que creo que son más pertinentes y nos hacen más, podrían darnos la felicidad. No estoy romantiqueando el pasado tampoco, pero
Aprender de la no historia es importante para no repetir los mismos errores, creo. Pues ¿Y sí. cuáles los retos o obstáculos más difíciles que te ha pasado? Híjole, es que no lo quiero decir así, pero ser mujer creo que es de los retos más difíciles que he tenido en mi vida. ¿Tendrías un ejemplo? Pues, híjole, no sé, o sea, como que siempre ha sido una tensión, ¿no? Así como, ¿por qué mi hermano sí sale? ¿Por qué yo no? O esta idea de sentirme que podría ser vulnerada, ¿no? Que hace que de pronto tenga una coraza mucho más grande para otras cosas, o darme cuenta que mi confianza se perdió de cierta manera, o que caigo en ciertos clichés, o que tengo que trabajar más, sentir que tengo que demostrar más, ¿no? Y eso me he dado cuenta conforme he crecido y digo, ay, no manches, o sea, qué absurdo mi pensamiento, a lo mejor más joven, que no creía que era suficiente hacer una cosa, tenía que hacerla 1000 veces y tenía que demostrar mucho más fuerte algo. Y cuando ya lo hice consciente, y tenía que ver con una cuestión que sí había yo comprado sobre mi propia idea de mujer en el mundo. Aunque he tratado de luchar con ella, durante mucha época la abracé y creí que era verdad, y sí me limitó hasta mi propia seguridad como artista, o en creer que lo que opinaban ciertos hombres de poder era importante o no para lo que yo hacía, o poderlo defender desde otro lugar. Uh-huh. Sí, tengo que aceptar que me afectó. No está puesto en un hombre, no está puesto en los hombres, está puesto en mí. Uh-huh. Y en cómo yo veo que hasta la fecha nuestra propia condición podría afectarnos, creerla, y que sí se vuelve una tensión en tu día a día. Totalmente. Y al contrario, ¿cuáles tus orgullo más grande? ¿Cuáles son tus orgullos más grandes? Mira, mi orgullo más grande es no saber nada. Ese es mi orgullo más grande en la vida. Así, todavía tú me puedes decir algo y tú, no sé. O sea, hay cosas, por ejemplo, yo no sé nada de poesía. Honestamente, ¿no? O sea, no he estudiado las métricas de la poesía. No me interesa ir a un taller de poesía. No me interesa que nadie, o sea, como me enseñe qué es ser un poeta. Y yo tengo un libro de poesía publicado, me gané una beca de poesía, escribo poesía, y no lo hago desde un lugar, ¿cómo se llama? Muy, como de un lugar por el ego. O sea, no es por decirte, ay, no manches, güey, esto que me enseñan. Uh-huh. No, pero el poderme enfrentar a la vida desde un lugar donde realmente puedo hacer las cosas sin saber nada sobre ellas, me libera un montón a mí, de saber que sí sé hacer muchas cosas, y que yo creo que las personas sabemos más de lo que creemos saber, y que a veces la vida no tiene que ser ese requisito de sabiondez para tú poder hablar de un tema, ¿no? O sea, alguien que viene y te dice, bueno, yo soy un economista y puedo hablar de economía y mi punto es importante porque cito a 3 autores y tengo un doctorado. Pero yo te siento aquí mi mamá y sabe más de economía que este cabrón y te puede decir los precios, el no sé qué, y no es más ni menos, perdón. Es que también ella sabe. Pero como es una ama de casa, pues no sabe. Y creo que eso a mí me sirve mucho, enfrentarme a la vida desde ahí. Yo no sé mucho, no soy una empresaria, pero tengo varios negocios, pero no estudié, no me interesa. Yo tengo amigas que me dicen, ay, ya con una empresa trabajándola, girándola, tengo que ir a estudiar administración de empresas porque no sé nada. Güey, tienes una empresa, o sea, ¿cómo que no sabes nada, no? Entonces yo sí creo muchísimo en yo le llamo intuición, así es emprendedurismo intuitivo, no sé qué, y desde ahí generamos teorías, o sea, uno como empresario intuitivo, que no estoy actualizándome en lo que el mundo empresarial dicta, no me interesa ir a cursos al TEC, ni al ITESO, ni a ninguna escuela, ni meterme en una, ¿cómo se llaman estas startup de negocios? Pero sí me interesa leer un chingo de libros, oír un montón de podcasts, cruzar información con todos mis amigos rizomáticos, con gente como Isabel, ¿no? Romo, que también es artista del gabinete, como Brenda Padilla de Rizoma, el mismo Isaac Padilla, ¿no? Que son hermanos súper interesantes, gente súper inteligente,
que está pensando cosas, que las está viviendo y que entre nosotros podemos intercambiar ideas y generar nuestros propios conceptos sobre las cosas y que resulten. Claro que sí, escucho y aprendo de otras personas, de libros, pero ese es mi mayor gusto en la vida. Es de hacer pruebas tuyas. Pues sí, o sea, como hacer cosas que no sé hacer y que puedo hacerlas y aprender. Y soy paciente, me tardo 10 años a veces en lograrlo, pero me gusta poderlas enfrentar desde ese lugar. Sí, el proceso de todo. Sí, los procesos me gustan. ¿Cuáles son tus futuros proyectos personales o profesionales? Ay, bueno, pues me gustaría a veces tener más... O sea, estoy muy interesada y creo que es de mis mayores retos en la vida de escuchar a mis hijos conforme vayan creciendo. Uh-huh. Poder tener esta atención real de escucharlos. ¿Qué me está diciendo mi hija de 7 años? ¿Qué me está diciendo mi hijo de... no? O sea, ¿qué dice? Porque ahorita todo lo que pasa ahorita les va a afectar para su vida para siempre. Pues no lo sabemos. Sí, no, lo sabemos. Sí lo sabemos porque ya nos afectó, pero yo digo que no hay forma de no traumarlos. No hay forma. Ok. Pero sí de escucharlos, ¿no? O sea, como escuchar y poder a base de escucharlos darles una réplica mucho más certera. Creo que ese es mi proyecto ahorita en el futuro, uh-huh. Tratar de tener esa asertividad de escucha. Y como artista, pues tengo varios proyectos. Voy a tener un estudio, ahora últimamente me voy a cambiar y algunas expos y me gané el PECDA, una beca hace 2 días para hacer un proyecto. Súper felicidades. Sí. Tengo muchas cosas que hacer. Pues lo estás tomando como súper bien tu mundo de arte y desarrollando hoy. Sí, la verdad, sí, me gusta. Me gusta bueno. El arte contemporáneo. Qué bueno. Pues Mónica, estamos llegando al fin del podcast, entonces tienes que contestar algunas preguntas que todo el mundo contesta. Primero, si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muertos, ¿con quién sería? Ay, pues con mi tía y mi abuelita, no manches. Sí. Me encantaría tomar café con leche y conchas con ellas. Ay, qué rico. Sí, escucharlas. Siempre me contaban lo mismo, escuchar sus cuentos del pueblo, de Santa Cruz, de los exnovios de mi tía, y cómo le lanzó un balde de agua fría a uno. Y sí, definitivamente. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspire? Ay, pues fíjate que yo estoy enamorada de Marisa Lazo, esta empresaria, y oigo mucho su podcast, me gusta. También me divierte oigo tu podcast, La Fuerte Imparable, la recomendaría. Unas chavas que se llaman Deforme Semanal, unas españolas. Okay. Me gusta mucho también. ¿De qué tratan estas? Ellas son así como muy... Siempre tienen como un club que les dicen las concursantas. Okay. Entonces sí son este tipo de feministas que están tratando temas, siempre libros, temas que les importan mucho a las mujeres, sí en relación mucho a los hombres, que no es tanto que a mí me encanta estar siempre como en relación, mediéndote, pero son muy divertidas y tratan temas de mujeres contemporáneas. Qué cool. Unas españolas muy divertidas. De libros, pues estoy leyendo que no acabo nunca, que me gusta, que se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, uh-huh. que es un filósofo de Teherán, de Israel, que está bien padre. Y ¿qué otra cosa de música? Pues pues no sé, me gusta mucho Rosalía y sus maneras de narrar y cómo canta. Y su último álbum, con toda la historia. La Motomami está bien padre. ¿La vas a ir a ver? No. Oh. ¿Tú sí vas a ir? No. Pero sí, varios van a ir a verla. Sí, mucha gente. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast. Entrevista a Marisa Lazo. A mí me late un chorro. Sí. A mí me gustaría que entrevistaras a Marisa. Y hay la esposa de don Macario Partida, se llama Margarita Partida. Uh-huh. Ay, doña Magos, no manches, así, no creo que vaya a venir a Guadalajara porque vive en Zapotitlán de Vadillo, pero es de las mujeres con las que más rico he platicado en mi vida. Su narrativa, cómo te cuenta las cosas. Puedes hablar con ella de lo que sea, me cuenta de hecho, que ya son unas piezas con sus narraciones de la guerra cristera, de comida, de tener hijos, de lo que sea. Ok. No la conozco, la primera Marisa, obvio la conozco, la vi en Talentland con su historia y todo.
pero tengo miedo que todo el mundo conozca su historia. Entonces, y me encanta es que la gente encuentran cosas que no saben. Claro. Pero siempre se puede encontrar la cosa que la gente no sabía. Sí, ya te entendí. Pues no sé, mi amigo Mauricio Lara me dijo, ¿ya oíste La Fuerte Imparable? Y yo, sí, de hecho me la encontré ayer en un café. Dile que me invite. Y yo, bueno, está bien. Muy bien, yo apuntada. Y por fin, ¿dónde puede contactarte nuestra audiencia que quiere hablar contigo? Pues tengo mi Instagram de artista, Volta. Tengo Volta, así se llama, Volta Leiva en Instagram. Y lo vamos a escribir en la descripción. Ya está. Y tengo mi archivo, tengo el archivo de mi obra, otro Instagram. Y pues Monilei, pues casi no lo uso, que es como el personal. Ok, súper bien. Pues voy a poner los dos entonces en la descripción. Y muchas gracias, Mónica, para tu tiempo. Gracias a ti. No, bueno, qué choronón. Gracias, muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio con Mónica hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podrá interesar en motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyar con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. ¡A bientôt!